Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 63. De la ira surge la ilusión completa, y de la ilusión, la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia, y al perder la inteligencia, uno cae nuevamente en el charco material. Esta es continuación del verso de ayer. Generalmente se muestran los dos juntos, ¿no? ¿Cómo se llama? El caer en el charco material se refiere nuevamente después de haber hecho un proceso de crecimiento espiritual. Una vez que nuevamente uno mira el objeto de los sentidos y desarrolla apego por ellos, entonces va escalón por escalón, va cayendo al punto en que él se confunde y nuevamente vuelve a ser un cuerpo material. Se supone que una persona, un trascendentalista, ha luchado durante algún tiempo para poder establecerse en el ser. Está pensando en cómo crecer espiritualmente, o por último está pensando crecer como persona. Pero con el tiempo aparecen los objetos de los deseos, pero no solamente es una mujer o un hombre. Hay muchas cosas, un coche, un teléfono nuevo, una casa, algo que te atrae materialmente y que te hace dedicar tu mente únicamente a ese objeto. Hay gente que ha luchado toda la vida por tratar de lograr cosas materiales y finalmente cuando las tiene, al final dice, bueno, ¿y ahora qué, no? Ocurre. Porque alguien que ha logrado todo, ¿qué más puede lograr? No hay ninguna persona, dice, si la felicidad fuera el tener cosas, ni un rico se mataría. Ninguna persona ningún millonario caería en depresión, ¿cierto? Y sin embargo vemos que las grandes depresiones y las grandes personas, fortunas, son los que más gastan en drogas y antidepresivos. Porque tú puedes tener dinero, pero después tienes que mantener ese dinero y no quieres caer en donde venías antes, donde estabas antes. Entonces es un juego peligroso. Deseas cosas y mientras más deseas, es peor. Como lo del carro. Cuando yo era adolescente vi la figura que regalaban un papelito, ¿no? Que pertenecía a un grupo que se llamaba Asilo en Argentina. Y mostraba una filosofía que pertenece al budismo. Y también ellos son seguidores también de Gurdjieff. Diferentes filósofos, ¿no? Pero más o menos dice lo mismo que habla en general del hinduismo. No nos olvidemos que Buda es hindú. Y se basa absolutamente en el hinduismo, pero cambia cosas, ¿no? Pero decía que primero tenías llevabas las cosas en una bolsa, después usabas una mochila, a la mochila ya le ponías ruedas, después que le ponías ruedas le hacías un carro, después que era un carro le ponías un par de asientos, después ponías, como no podías solo, entonces tenías que tener un caballo y después tenías que alimentar al caballo y cada vez era más y cada vez era más, y eso se refiere a los deseos. Cuando tienes un deseo, el deseo crece y se pone tan pesado que finalmente no lo puedes mantener. Y finalmente dejas de lado el carro y comienzas de nuevo con nada. No vamos a llegar a tanto, pero así son los deseos. Los deseos son... el deseo nunca muere y el deseo es interminable. Quieres más y más y más y no hay nada que te satisfaga, ¿eh? No, o si no, veríamos que todos los ricos son felices. Y no los vemos. Te ayuda. Puedes viajar, puedes conocer lugares, puedes comprarte algo, pero no es la felicidad. La felicidad está dentro. Y ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Bueno, continuamos. Esto se pone interesante. Jai, Hare Krishna. Namaste.